doctor Germán Albeiro Castaño por las palabras que ha pronunciado hoy, este inmenso reconocimiento al doctor Hernando Hernández, que es el director de la Oficina de Posconflicto de la Gobernación de Caldas, al presidente de la Asamblea de Caldas, el doctor Ignacio Gómez, a César Díaz, concejal de Manizales, que ha mantenido conmigo comunicación desde antes, a los delegados de la Agencia Colombiana para la Reintegración y particularmente a todos los estudiantes que nos acompañan hoy en lo que desearía yo que fuera más que todo realmente una conversación, una charla, no un ladrillo de discurso unilateral que me parece que no es del caso. Por esa razón trataré de abreviar como para oír opiniones de ustedes, también críticas o preguntas. Pues muy sorprendido con la investigación que hizo la Vicerrectoría, porque ha descubierto que en efecto hace 46 años yo daba clase aquí de instituciones de derecho comercial, una cosa que prácticamente había olvidado, pero lo que no he olvidado es que a 100 metros de aquí realmente hice mis estudios superiores, obtuve mi título de abogado en una comunidad completa que estaba configurada por la sede de la Universidad Nacional y la Universidad de Caldas con todas sus facultades, con toda su efervescencia, con todo su movimiento estudiantil, con alzas, bajas. Realmente fue una etapa de la vida muy activa, extraordinariamente activa. Yo, viendo estos jóvenes que ahora, a raíz del plebiscito por la refrendación de los acuerdos de La Habana, salieron con sus banderas blancas a luchar por el acuerdo, dijéramos que me trasladé al pasado, a este mismo recinto, a los recintos adyacentes, a lo que fue la vida universitaria en ese momento, porque creo que después de los acontecimientos de finales de los años 80, el movimiento estudiantil prácticamente desapareció. Y ahora me parece que hay un resurgimiento, como una especie de ebullición de mayor conciencia política de los jóvenes, y creo que ese es un camino correcto, porque como trataré de señalarlo ahora, me parece que hay una disyuntiva, hay dos caminos en el futuro de Colombia en lo inmediato, y realmente los colombianos debemos escoger el país que queremos. Yo creo que trataré ahora de explicarlo. La discusión no es tanto ya sobre los literales o los parágrafos del Acuerdo de La Habana, la discusión detrás de eso es una discusión mucho más importante, y es qué país sigue, qué esperamos y qué oportunidades se abren a partir de ese acuerdo. La primera invitación que yo querría hacer a ustedes es examinar la coyuntura y luego, repito, mirar hacia el futuro. Creo que la coyuntura tenemos que ser capaces de separar la hojarasca. Hay demasiados insultos, demasiada agresividad. Una cosa es defender las ideas. La base de la democracia es el disenso, no el consenso. Tenemos que estar preparados para discutir, y la irrupción de las FARC como partido político sin armas, creo yo que lo que va a significar es una política ideológicamente más aguda, más dura, un desafío para los partidos, llamémoslos tradicionales, porque no va a bastar el clientelismo, ni los contratos, ni los nombramientos. Me parece que la presencia de las FARC, cumpliendo las reglas y los ritos de la democracia, naturalmente respetando las ideas ajenas, me parece que le va a dar un vuelco a la política hacia una dimensión mucho más ideológica, seguramente más dura. Seguramente vamos a sentir un estrés de este lado de lo que ha sido la política tradicional en Colombia, pero uno espera que salga en un proceso de purificación y de mejoramiento, porque las discusiones creo yo que van a ser, repito, más radicales, pero mucho más profundas. Pero la coyuntura no debe limitarse a esto, a lo que está ocurriendo ahora. Me parece que hay mucha algarabía. Proyectémonos hacia el futuro. Lo primero que estamos viendo, en el día de ayer han ingresado la totalidad de las FARC a las zonas de normalización. A mí me parece que ese es un hecho categórico, yo casi diría que es un milagro. Me sorprende que a veces nosotros, los colombianos, los urbanos, los que vivimos aquí en las ciudades, no nos damos cuenta de lo que está pasando. Me parece que falta cierta sensibilidad, apropiarse de la manera como un grupo guerrillero, después de 52 años de guerra, decide incorporarse a unas zonas de normalización y reiterar su propósito, como se hizo ayer, de dejar las armas en 180 días.
Yo insisto, esto realmente me parece una cosa casi milagrosa y a veces no entiendo por qué de alguna manera se pretermite o se siente como algo lejano o no se realiza claramente por parte de los colombianos, de la generalidad de los colombianos, la circunstancia de que estamos realmente, esta vez sí, sin el abuso de la retórica, estamos frente a un momento ciertamente histórico. En segundo lugar, repito que en 180 días las FARC estarán sin armas, pero lo que quiero llamar a ustedes la atención no es tanto sobre los aspectos militares del acuerdo, que están caminando en medio de dificultades, ha habido problemas logísticos y también discusiones jurídicas. Hoy a las 10 de la mañana comienza la discusión en la Comisión Primera del Senado sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. Y va a haber y va a seguir la controversia. Eso no es malo, de eso se trata en democracia. Pero lo que tenemos que tener claridad, repito, es lo que hay detrás de eso. Me gasté 138 horas después de la derrota del plebiscito con los voceros del no. Y yo quiero confesar a ustedes que mi impresión es que la discusión no era tanto ya sobre las FARC, sino sobre el modelo de país, sobre lo que esperamos o no esperamos, sobre lo que queremos o no queremos. Mariela mencionó la Constitución del 91 y estableció una conexión entre esa Constitución y lo que está ocurriendo ahora. Y esa conexión para mí es totalmente válida. No los aspectos funcionales de la Constitución, eso me parece que es secundario, sino los temas de fondo, el problema realmente de los valores para una sociedad que nos indican qué es lo que tenemos que defender y qué, en mi opinión, está realmente en riesgo. Lo primero es una sociedad multifacética, una sociedad pluricultural que respeta la diferencia, que aprende a convivir con ideas distintas. Una sociedad en la que el Estado no dicta la moral de las personas, ni se mete a la intimidad del hogar o del matrimonio, o a imponer reglas sobre la identidad sexual o sobre el comportamiento privado de las personas. El libre desarrollo de la personalidad en realidad, que es lo que tenemos que defender allí. Luego hay un legado que viene del año 91 y que transporta a futuro en ese momento la consecución de la paz como uno de los propósitos de la Constitución del 91 en términos además de una democracia participativa más acentuada. Por eso lo que estamos finalizando es el ciclo que comienza en el 91, cuando logramos por fin, después de la Constitución, con la guía y el camino diseñado en sus valores y en sus propósitos y en sus anhelos, con la guía para poder implantar una paz firme y duradera en Colombia. Primera cosa entonces, para que nos quede claro, lo que nosotros estamos defendiendo ahora, repito, no es el acuerdo, no es la paz chiquita, no es una paz militar, es una invocación a un país que reafirma su libertad, que tiene una filosofía de respeto y de tolerancia y de inclusión, que brinda oportunidad a esta guerrilla para que deje las armas y se incorpore lealmente a la discusión civil y a la economía legal, pero también que respeta una gobernabilidad racional, basada en el diálogo, en comprender el sufrimiento de los demás. Me parece que ahí hay una enorme realidad que es la que tenemos que afrontar ahora. Lo que se desprende del acuerdo, lo repito, no es la paz chiquita, no es la paz militar, sino una paz más grande que afronte desafíos de muy distinta naturaleza. El primer desafío es cumplir lo pactado. Es una regla moral, uno firma un acuerdo para cumplirlo, uno no puede desarmar una guerrilla para hacerle trampa. Yo no estoy de acuerdo con la tesis que ha aflorado ahora, en virtud de la cual se dice que si determinados grupos políticos ganan las elecciones en el 2018, lo que hay es que dar marcha atrás en los acuerdos. Para mí sería una catástrofe histórica, que le recuerda a uno a José Antonio Galán, que luego de haber negociado su revolución en materia de tributos con el arzobispo Caballero y Góngora, fue asesinado. O Guadalupe Salcedo, el guerrillero liberal que entrega las armas y luego fue asesinado, y la tragedia enorme que significó para Colombia el acontecimiento alrededor de las masacres de la Unión Patriótica. Eso no puede ocurrir. Tenemos que cumplir religiosamente la palabra de un acuerdo, que además no es un acuerdo del gobierno, es un acuerdo ya del Estado colombiano completo. Primero, porque lo firmó el Ejecutivo. Segundo, porque fue ratificado y refrendado voluminosamente por el Congreso. Y tercero, porque ese Congreso lo hizo en función de los lineamientos que dictó la Corte Constitucional. Eso compromete al Estado como un todo.
Por lo tanto, repito, el primer compromiso de los colombianos es no dar marcha atrás. Sería un enorme retroceso histórico y un acto de ausencia de ética incumplir lo pactado. Y por eso hablaba yo hace poco de la necesidad de configurar una coalición importante ciudadana, no solo de partidos políticos, no, es de la ciudadanía independiente, que se movilice para efectos de garantizar la continuidad de lo que se pactó. El segundo reto es el de la inequidad. A veces convivimos con esto y terminamos no dándonos cuenta, es realmente una sociedad un poco insensible. Es el país, Colombia, es uno de los países más desiguales de Latinoamérica. Estamos al lado de Haití en las cifras de inequidad social. ¿Cuál es una visión liberal que respete al individuo en materia de equidad? Hay diferencias entre los ciudadanos, eso es inevitable. Diferencias que provienen de la mayor capacidad de trabajo o de ciertas habilidades innatas, y eso hay que aceptarlo así. Cuando uno habla de equidad no está hablando de una igualdad forzada de carácter socialista que le moche la cabeza a todo el mundo para colocarlos en el mismo plano, no. Por lo tanto, repito, hay diferencias justificadas desde una perspectiva de respeto al desarrollo de la personalidad de cada individuo. Pero en Colombia el problema no es ese, es el de trampas de pobreza, bicicletas estáticas de las cuales jóvenes en Colombia no pueden salir. Cuando nos dan el banderazo de la largada, los niños no salen del mismo sitio. Algunos tienen una ventaja que no es producto de sus méritos ni el de sus padres, sino de condiciones, repito, que contrastan con entrampamiento de pobreza que inmoviliza a la sociedad. 3 o 4 ejemplos recientes en estudios muy profundos que ha hecho la Universidad de los Andes sobre el particular. Primero, los hijos de padres que no han tenido educación no salen de la pobreza, quedan realmente entrampados en un remolino sin salida, utilizando la jerga que era propia de hace 40 años aquí en la universidad, quedan como corcho en remolino, sin poder salir. Son personas que al arrancar ya tienen un freno en la posibilidad de progreso en sus vidas. En segundo lugar, hay un elemento geográfico. Intuitivo, ya lo sabíamos, pero lo reafirman las cifras recientes de este estudio al que me estoy refiriendo. Las personas nacidas en la costa pacífica y en la costa atlántica tienen mucha mayor dificultad para superar ese entrampamiento de la pobreza, para salir de allí. Y un nuevo hallazgo, quienes nacen en los pequeños poblados, en pequeñas poblaciones, igualmente quedan atrapados allí. El mayor incremento del nivel de vida y de progreso de la sociedad colombiana se está dando en las zonas urbanas, en las grandes urbes. El campo se ha quedado y por eso el punto 1 del Acuerdo de La Habana lo que pretende es cumplir con esa asignatura pendiente de recuperar el campo y los campesinos y la dignidad de los campesinos para colocarlos por lo menos en situación equivalente al desarrollo de las masas urbanas que ha venido incorporando 11 millones de colombianos en la última década a la clase media. Y por último, son ejemplos simplemente, este también por intuición lo sabemos, pero está corroborado de manera muy clara. Las etnias, pese al esfuerzo que se ha hecho, siguen incluso deteriorando sus condiciones de vida, tanto grupos afrodescendientes como miembros de las comunidades indígenas. Realmente hay un lastre, una inercia que no ha sido derrotada. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa con el Estado? ¿Para qué sirve el Estado en esta materia? El gran hallazgo es que el coeficiente Gini, que es el que mide la desigualdad en una sociedad, viene inalterado, incluso desde en el año 38 comienza un proceso, en el 1938, un proceso de equidad importante, que se paraliza con el Frente Nacional. No es por cargarle la cuenta al Frente Nacional, esa es otra discusión, esto es una evidencia numérica, y comienza a ocurrir un fenómeno extraordinario, y es que el Estado termina no sirviendo para nada, es un Estado inútil. El Gini antes de impuestos y después de impuestos es el mismo. Incluso algunos economistas dicen que se deteriora la situación después de pagar impuestos, es todavía más inequitativa. Entonces,
¿Para qué sirve el Estado? ¿Para qué sirve el sistema tributario si no es para llevar equidad a los colombianos? Ahí tenemos un bache, un hoyo negro que tenemos que superar. Tenemos que ser capaces de llevar la acción del Estado y los subsidios a donde corresponde. Hay una gran cantidad de subsidios diseminados de los cuales se benefician quienes realmente no son los más necesitados en la sociedad colombiana. Y en ese camino surge el fantasma de la corrupción, lo que estamos viendo ahora. ¿Cuánta de esas sumas destinadas a recuperar a las personas más desfavorecidas se quedan en los bolsillos de los corruptos? El tema de la corrupción pues ahora está realmente de moda y ha generado indignación en Colombia, pero yo pienso que no basta con la indignación. La indignación es natural y es plausible y tenemos que aplaudir quienes toman su voz para condenar lo que ha ocurrido, pero no basta con eso. Tenemos que tener una respuesta orgánica, clara y sobre todo que descubra las fuentes de la corrupción. No se trata solo de aumentar penas, está bien aumentarlas, pero eso no es la solución integral. Mejorar la capacidad de los órganos de control, perfecto, pero no olvidar la causa. El origen de la corrupción está en el sistema político, en la forma como se establece un maridaje entre grupos, algunas veces armados, que se toman las administraciones locales y generan una espiral que termina con representación en el Congreso, estableciendo una relación entre Ejecutivo y Congreso, a base de presiones, a base de casi chantajes, que va generando un mar de corrupción en la medida en que la respuesta para lograr obtener resultados en el Congreso termina siendo el despedazamiento de las instituciones en beneficio de quienes han formado su poder desde esos eslabones bajos frente a los cuales nadie se responsabiliza. Si no entendemos que ese es el origen del problema, no vamos a ser capaces de solucionarlo. Y claro, buena parte de la responsabilidad está en todos nosotros. Tenemos que ser capaces de empezar a castigar a los corruptos y a los grupos que han fomentado o que se han hecho los tontos frente a la corrupción con el voto. Ese es un instrumento importante para lograr superar una situación de esta naturaleza, que implica esfuerzos, que implica sobre todo una gran conciencia política. Me parece que fundamentalmente es allí, en la pedagogía y en la educación, donde encontramos el camino para superar estas situaciones de Colombia. En un estudio reciente muy importante de algunos economistas se muestra que el resultado en términos de rentabilidad social de las vías 4G en beneficio de Colombia es del 18%, es una rentabilidad de esa inversión del 18%. La rentabilidad social de la inversión en escuela primaria es del 23%. Luego, el mejor negocio que tendríamos en Colombia hoy es el de abrir e intensificar el camino de la educación, y lo digo desde acá, desde mi hábitat, desde donde nací y crecí en la educación superior, con el gran orgullo de haber pertenecido a una universidad pública. Me parece que no debemos olvidar los compromisos del Estado con la universidad. Muy bien, ese es el panorama. Me parece que hacia el futuro esas son las decisiones que tenemos que tomar. La otra vía es ¿cuál? La vía del autoritarismo, del regreso a la represión, a eludir el diálogo racional, a no entender que esta es una sociedad conflictiva. El conflicto no termina con la terminación de las FARC. FARC y conflicto son ideas que se conjugan, pero que no explican necesariamente la idea de que el conflicto termine por la dejación de armas de las FARC. Vamos a tener nuevos conflictos. La sociedad en sí misma tiene desajustes que tienen que ser superados. ¿Cómo hacerlo? Con el diálogo racional, con un énfasis en la seguridad humana, no solo en la represión ciega, con una capacidad de entender las ideas de los demás, de ponerse en los zapatos del otro, de buscar soluciones razonables en un esquema que incluso ya tiene que complementar la democracia representativa. No basta el voto ciudadano, no bastan los órganos de representación, el Congreso, asambleas, consejos. Hay una irrupción nueva, que es la de los movimientos sociales, la de grupos de personas que alientan determinados intereses. Eso está poniendo en jaque en todo el mundo, no solo en Colombia,
los linderos y la manera de funcionar la democracia representativa. Hay otros escenarios y me parece que tenemos que estar preparados para eso, para atender distintos protagonistas, ONGs, grupos de interés que van mucho más allá del Congreso y de la representación a través del voto y que exigen una solución y una atención paciente, dialogante, con respeto por los demás. Me parece que en el fondo esa es la disyuntiva, no tenemos por qué volver simplemente a gobernantes que dan una palmada en el escritorio y resuelven los problemas simplemente con el uso de la fuerza bruta o de la irracionalidad en la discusión o con el desprecio a quienes piensan igual, a quienes piensan, de otra manera, o a quienes tienen convicciones religiosas distintas o a quienes tienen nuevos caminos de desarrollo de su propia personalidad. Me parece que lo que afronta entonces, y con esto quiero terminar, Colombia en términos del desarrollo de los acuerdos, es el acuerdo como oportunidad, no el acuerdo como un conjunto de normas o de preceptos. Esa discusión va a ir pasando de plano, entre otras cosas por lo que ya dije. Las propias FARC dejarán las armas y eso generará un ambiente diferente en Colombia. Y ojalá continúe la discusión de las ideas, pero baje el nivel del insulto y de la crispación. Yo quisiera proponer el Plan Nacional de la Valeriana, a ver si nos calmamos un poco, si dejamos de insultarnos, si realmente somos capaces de discutir desde puntos de vista distintos, pero en una sociedad sosegada que sea capaz de oír al otro y no simplemente de cerrarse a la banda frente a ideas distintas. Ese es el dilema, es ese el ritmo que seguirá en materia de implementación de los acuerdos. Acuerdos como oportunidad a futuro, oportunidad histórica, y no como discusiones que van a terminar siendo secundarias. Yo los invito, con esto termino, a reflexionar sobre esto. Tenemos enormes riesgos de dar marcha atrás, pero tenemos también la fe, sobre todo en ese estudiantado renovado, tantas caras jóvenes aquí que le dan a uno esperanza y aliento sobre la base de que es posible continuar en un proceso de transformación de Colombia para llegar a puerto seguro. Muchas gracias, señores.